Hola, soy Esther Ginel Campos, alumna del máster en educación secundaria y voy a hacer una comparativa entre el modelo educativo de Estonia y el modelo educativo español. En primer lugar, según este organigrama de ICE, que es una organización normalizada de la educación de los diferentes países, tenemos a la izquierda España y a la derecha Estonia. Vemos así a una primera vista que son muy similares. España tiene una etapa de 0 a 6 años, que es educación infantil, luego una etapa obligatoria que comprende primaria, los 6 primeros cursos de primaria y los 3 primeros cursos del primer ciclo de educación secundaria. Y luego a partir de aquí pueden elegir o bien pasar a cuarto de ESO o a una formación profesional básica. Después, a través de cuarto de ESO, pueden acceder a bachillerato, a un módulo de grado medio o bien a enseñanzas de música, danza o de idiomas. Y una vez que han finalizado esto, se puede acceder a través del grado medio a un grado superior o bien a través de primero y segundo de bachillerato pueden acceder a estudios universitarios o a formación profesional superior. En el modelo estonés, de 0 a 7 años tienen una educación infantil, luego de 7 a 16 años está la educación obligatoria o es la educación básica, que si vemos comprenden como nuestros 6 primeros años de educación primaria y estos 3 se corresponderían a nuestro primer ciclo de educación secundaria. Una vez lo terminan, pueden acceder a una educación superior, básica superior, o bien a una parte más profesionalizada que sería similar a nuestros estudios en formación profesional. Y una vez terminados, pues ya en la escuela, los estudios superiores. Las etapas obligatorias y edades de acceso serían educación infantil, como ya hemos dicho, aquí está más concreto, de 0 a 6 años, la educación primaria de 6 a 12 años de carácter obligatorio, la educación secundaria de 12 a 16 años de carácter también obligatorio, y luego tendríamos la formación profesional básica que se accedería a partir de los 15 años, y luego hay una formación profesional dual donde se da la misma importancia al contenido práctico como al teórico. Está muy encaminado pues al acceso al mundo laboral. Después estaría la etapa de bachillerato de 16 a 18 años, la formación profesional de grado medio igual de 16 a 18 años y después una educación superior a partir de 18 años. En cuanto al modelo estonés, la educación de primera infancia de 0 a 7 años, la educación básica de carácter obligatorio que es de los 7 a los 15 años, luego una educación secundaria que es la que hemos visto antes que está ramificada ya en secundaria general o en secundaria más profesionalizada, más vocacional, que esta no tiene carácter obligatorio y luego ya estarían los estudios superiores. Como curiosidad, decir que el curso allí comienza el 1 de septiembre y finaliza a principios de junio. Tienen una semana de vacaciones en otoño, unos 15 días en Navidad y una semana en primavera. En las escuelas privadas es verdad que esto puede cambiar un poco. En cuanto a los exámenes a final de etapa, nosotros tenemos en primaria una evaluación individualizada de tipo diagnóstico que se hace en tercero de primaria y luego a final de la etapa, en sexto de primaria, tenemos una evaluación externa con finalidad diagnóstica también. Y al final de la etapa de secundaria, lo mismo. En cuarto de eso, se hace una evaluación externa con finalidad diagnóstica. Ahora parece que para 2023 está previsto que haya una evaluación en cuarto de primaria y en segundo de ESO. Y después tenemos en bachillerato una evaluación para el acceso a la universidad, que según la comunidad autónoma pues tiene un nombre u otro. En Estonia, al final de la primera infancia consiguen un certificado de haber estudiado estos primeros 6 cursos, donde con este certificado pueden acceder a las diferentes escuelas. En la educación básica hay un examen bastante complejo de idioma estonio o estonio como segundo idioma, examen en matemáticas, examen sobre tema de elección del estudiante y una tarea creativa. Y luego en educación secundaria final, igual un examen de idioma estonio o estonio como segundo idioma, un examen de matemáticas, un examen de idioma extranjero y un examen de escuela superior y trabajo de investigación o práctico. La distribución de las competencias. En España tenemos el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que tiene la competencia para concretar con respecto a los contenidos, las competencias y la educación, y la evaluación, perdón, aspectos básicos que son las enseñanzas mínimas. Luego las comunidades autónomas desarrollan y concretan las enseñanzas mínimas y después tenemos las concejalías de educación y los centros educativos.
que elaboran los proyectos educativos, los proyectos de gestión económica y las normas de organización y funcionamiento. En el modelo de Estonia, el Parlamento determina los principios de la formación y el funcionamiento y el desarrollo del sistema educativo. Luego están los gobiernos de la República, que hacen los programas nacionales de desarrollo de la educación y establecen el procedimiento para la reorganización de las instituciones educativas públicas y para el cese de sus actividades. El Ministerio de Educación e Investigación garantiza el desarrollo específico y eficaz de la educación. Y luego los gobiernos locales lo que hacen es garantizar el acceso a la educación de todos los niños y además intentan que sean educados en su entorno, en su residencia. Y luego las instituciones educativas, que ya veremos la diferencia con las nuestras. Las claves del sistema educativo, unas pinceladas que destacan los proyectos fuera del aula, en entornos no académicos, donde tengan más practicidad, trabajar con problemas reales, apuestan muchísimo por las TIC. Luego la autonomía de los centros. Desde pequeños se da mucha importancia a la creatividad y al pensamiento crítico. Los alumnos cuentan además con muchísimas asignaturas, con muchísima oferta educativa. Las aulas tienen grupos reducidos de menos de 18 alumnos. El acceso es gratuito a la educación, también aquí en España. Y tienen un sistema educativo estable que contrasta mucho con el sistema educativo español, que cambia cada poco tiempo. Después, en cuanto al gasto público, tampoco tiene un gasto mucho más elevado que España, pero bueno, un poquito superior sí, porque Estonia, aunque es un país muy joven que nació en 1991, siempre ha apostado muchísimo por la educación. Lo consideran un pilar fundamental y es que la sociedad está totalmente concienciada que la cultura, las letras y la educación es casi lo más importante del país. En cuanto a la formación del profesorado, nosotros para poder dar clases de 0 a 3 años tienen que tener una titulación en un grado superior en educación infantil. De 0 a 6 años tienen que ser maestros en educación infantil. Luego, en la educación primaria tienen que ser maestros en educación primaria y ya la educación secundaria, el bachillerato, las escuelas oficiales de idioma, la formación profesional, tiene que ser un título de doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto o el título de grado y después tiene que hacer un máster. Y luego en Estonia, de 0 a 7 años, son maestros que se hacen en 3 años, una maestría de 2 años. Y luego para dar clases en escuelas básicas, escuelas secundarias superiores, escuelas profesionales y en educación especial, tienes que tener una o dos titulaciones, o bien por un modelo concurrente de 5 años de licenciatura y maestría, todo junto, o bien una licenciatura de 3 años y luego especializarte con una maestría de 2 años, que es muy pedagógica. En general, el rol que se tiene allí del profesor, el profesor tiene mayor experiencia, más formación pedagógica y psicológica. Su formación incluye lecturas, trabajo en equipo, lecciones con vídeo retroalimentación, mentorías, enseñanzas presenciales virtuales. Se les asigna, curioso, se les asigna un profesor junior que le ayuda pues, en los primeros años de incorporación al entorno educativo. Pues un profesor junior que tiene que tener más de 3 años de experiencia en educación es el que le ayuda, es como su mentor. Luego tienen un desarrollo profesional continuado. Todos los centros destinan el 1% del presupuesto a la formación continua del profesorado. La autonomía de los profesores hace que aumente su motivación porque tienen un papel muy importante en cómo quieren dar las clases, en el formato de clases que quieren practicar. Tienen mucha libertad en cómo van a enseñar. Y luego los sueldos, es verdad que no son comparables con el resto de países europeos, son más bajos, aunque han aumentado un 70% en los últimos 7 años. Allí se ha hecho una gran inversión en centros TICs o en tecnología y en desarrollo. De hecho, el gobierno invirtió para que todas las escuelas estuvieran equipadas con dispositivos electrónicos y con una buena conexión a Internet. Allí existen fundaciones que dan muchísimos cursos para técnicas innovadoras. Por ejemplo, una de ellas es ITSA, que es una fundación que se encarga de formar en técnicas TIC y anualmente forma más de 3.000 profesores, que 3.000 profesores en Estonia son muchísimos profesores, teniendo en cuenta la población que hay. Luego tienen una biblioteca nacional en la red con más de 20.000 títulos educativos a los que tienen acceso tanto alumnos como padres como profesores. Y los profesores se sirven de ellos para hacer los materiales con los que elaboran sus propias clases. En cuanto al manejo de la diversidad y la lengua vehicular e inmigración, la inmigración en Estonia en porcentaje es igual a la inmigración española. Allí existen cursos especializados a la diversidad y la inclusión.
que, por ejemplo, tienen cursos de comunicación pedagógica con el fin de facilitar la comunicación con minorías étnicas. La lengua vehicular es el estonio, aunque a veces también el ruso. Sus escuelas también son las más igualitarias, según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es el país donde la procedencia socioeconómica influye menos que en cualquier otro país de Europa. Y los alumnos parecen más felices. En cuanto a idiomas, la lengua vehicular, como ya hemos dicho, es el estonio, pero en algunos casos el ruso. Desde el primer día se aprende inglés, más adelante un segundo idioma, francés, alemán, español o ruso, y en la última etapa pueden elegir un tercer idioma o bien clases avanzadas de matemáticas o lengua estonia para perfeccionarla, perdón, porque si acceden a la universidad en lengua estonia es gratuita. Luego, aquí en España tenemos la lengua castellana, en algunas comunidades autónomas hay unas lenguas cooficiales. El inglés como segunda lengua, siempre. Y durante la secundaria se da la opción de una segunda lengua extranjera, pero como curiosidad en España, esta segunda lengua extranjera muchas veces no es elegida y casi el 60% termina la educación secundaria tan solo con una lengua. Luego en España tenemos muchos tipos de centros. Están los centros ordinarios, los centros bilingües y hay unos centros que son como intermedios. En los centros bilingües se da mucha importancia, por ejemplo, al idioma y se estudia, algunas clases incluso se estudian en el idioma extranjero. Y ya como reflexión, la tengo aquí escrita. Estonia es un país joven, se independizó de Moscú, bueno, de Rusia, de la Unión Soviética en 1991. Es considerado una nación startup. El gobierno proporciona el 99% de sus servicios en la red. Es muy peculiar porque se puede votar por internet y los documentos de identidad son virtuales. Sky se fundó allí y es el país donde tiene mayor número de startups millonarias por habitante. Por ejemplo, está Bolt, que es la rival de Uber, o Wise, que es para hacer transferencia de dinero en la red. A pesar del gasto relativamente bajo en educación, el país es de los primeros del mundo en las 3 áreas de referencia con las que se establece el informe PISA. Y bueno, digo aquí que comparar los sistemas educativos es muy complicado porque cada uno tiene cada país tiene sus singularidades. Prácticamente la gestión de la educación es muy similar, quizás algo diferente en las competencias de los centros educativos. Ellos conceden mayor libertad tanto a las escuelas como a los profesores. Tecnológicamente ellos están más avanzados. Un gasto en educación superior al nuestro pues ha hecho posible adaptar la escuela al presente. Gracias a esto considero que los alumnos están más motivados. Y por último, para mí lo más importante es el papel fundamental que juega el profesor en Estonia, porque realmente en lo básico somos muy parecidos. La función del profesor allí es muy respetada por la población, que considera la cultura el principal pilar de la sociedad. Quizás aquí en España yo creo que tenemos que el mayor problema es más allá de las leyes educativas, es que deberíamos volver a conceder al maestro el rol que le corresponde y recuperar el respeto perdido. Y, y bueno, esta es mi presentación, espero que le haya gustado y nos seguimos viendo en las clases. Venga, hasta luego, adiós.